Buenas noches. Buenas noches, somos el grupo 9. Mi nombre es Michelle Barrientos y soy de la sede de Desamparados. Buenas noches, mi nombre es Ivania Blanco y soy de la sede de Heredia. Buenas noches, mi nombre es Lidia Tobando y soy de la sede de Talamanca. Buenas noches, Damon Villanueva Díaz de la UNED Talamanca. Las empresas tienen como parte de sus objetivos obtener la máxima eficiencia y eficacia posible para así obtener una ventaja respecto a otros negocios competidores, destacando por calidad de producto, precios más bajos o just in time. Se mostrará brevemente las principales herramientas de gestión de la calidad, su descripción, ejemplos y procesos de la realización de gráficas a destacar. Entre ellas está diagramas de causa y efecto, diagramas de flujo, hojas de verificación o chequeo, diagramas de Pareto, histogramas, gráficas de control y diagramas de dispersión. Presentamos ahora el diagrama de causa y efecto, siendo este conocido también como el diagrama de Ichikawa. Es una representación gráfica similar a una espiga de pescado en la cual se representa en su línea central el problema concreto que se debe analizar y en las líneas secundarias se categorizan las posibles causas que lo hayan podido ocasionar. Este diagrama se realiza a través de dos pasos. Se realiza una lluvia de ideas y se identifica el problema central. Dentro del campo empresarial podemos presentar que los gerentes y administradores dirigen los esfuerzos en corregir las causas determinadas del problema, evitando el desperdicio de recursos al atacar situaciones que no están directamente relacionadas al problema principal. Sus características son, se representa de manera visual los factores que contribuyen al problema. Las posibles causas se evidencian de manera clara. Los factores causales se deben establecer de forma cualitativa e hipotética. Siguiente. Vemos ahora el diagrama de flujo. Este tipo de diagrama se define como una representación gráfica de cada una de las etapas de un determinado proceso, en el cual se desglosa la secuencia de actividades que lo componen y cada una de las variables involucradas, el cual se puede aplicar tanto en el área de procesos industriales como de prestación de servicios, siendo utilizado mayormente en la formulación de procesos y el análisis de estos. Siguiente. Podemos observar la simbología utilizada para la formulación del diagrama. Vemos ahora el ejemplo de un diagrama dentro del flujo de un proceso de compra en una empresa. Bueno, las hojas de verificación o chequeo, ¿verdad? Sirven para recolectar información de una forma organizada. Son un impreso con formato de tabla o diagrama. Es un método muy sencillo que permite sistematizar información. También se han creado software para dispositivos móviles, ¿verdad?, que han facilitado trabajar de manera digital, pudiendo guardar información en dispositivos o en la nube. Siguiente. Tenemos tipos de hojas de verificación. Tenemos las hojas de chequeo con escala de medición, la hoja de chequeo de frecuencia, la hoja de chequeo con clasificación, la hoja de chequeo de localización y la lista de chequeo. ¿Cuál es la función de la lista de chequeo? Sirven para cuantificar los defectos por producto, para cuantificar los defectos por localización, para cuantificar defectos por causa y para realizar un seguimiento de las actividades de un proceso. Acá podemos ver un ejemplo, ¿verdad?, de una hoja de verificación o de chequeo con clasificación. Diagrama de Pareto. Este diagrama facilita la comunicación entre los departamentos, promueve la cooperación y la facilidad de detectar defectos o fallas en los procesos. Para realizarlo se deben identificar los problemas que se desean investigar, conocer los datos que se necesitarían y clasificarlos. Para realizarlo, un diagrama de Pareto en segundo nivel, donde se identifiquen los factores
o causas potenciales que originan este problema. Esta es una herramienta útil de análisis, es conocido como la ley 80-20. Es un grupo del 20% de causas es responsable del 80% de las consecuencias. Esta es una herramienta que se puede definir como un proceso continuo y sistemático de identificación y eliminación del desperdicio o excesos, entendiendo como exceso toda aquella actividad que no genere valor en un proceso, pero sí un costo y trabajo. Los factores que influyen: determinar el problema a estudiar, las causas, seleccionar una unidad de medida, ordenar de mayor a menor las causas de su número de ocurrencias, calcular el porcentaje y realizar la tabla de construcción. Corresponde hablar sobre histogramas. Un histograma básicamente es un gráfico de barras verticales en el que las barras no guardan separaciones entre sí y además pueden tener diferentes anchuras. Otra definición sería que están constituidos por tanto rectángulos como las clases se consideran en una distribución. La base de cada rectángulo será la amplitud correspondiente a cada fase. Siguiente. Algunos pasos generales para construir un histograma. Para construir un histograma es necesario elaborar previamente una clasificación por clase que contenga ratos de datos que a la vez sean mutuamente excluyentes y exhaustiva. Además que el total de universo debe de estar representados en alguna de las clases. También el histograma se usa en el campo empresarial para analizar la frecuencia de una variable, por ejemplo, el nivel de ventas de un determinado artículo o producto en relación con la cantidad de ventas de empresas que tienen certificado alguno de sus procesos, como puedo ver en la siguiente imagen. Bueno, les voy a hablar un poco sobre los diagramas o gráficos de control. Es una carta o diagrama especialmente preparado donde se van anotando los valores sucesivos de las características de calidad que se está controlando. Los datos se registran durante el funcionamiento del proceso de fabricación y a medida que se obtienen. Sirven, ¿verdad?, para analizar el comportamiento de los diferentes procesos y poder prever posibles fallos de producción mediante métodos estadísticos. Existen gráficas de control para variables y para atributos. Un ejemplo de gráficas de control es que esta analiza medidas reales de una parte o producto a medir o medir un servicio y las representan de forma gráfica. Las gráficas de control para atributos miden características del producto como bueno o defectuoso. Y podemos ver acá una gráfica, ¿verdad?, de control. Aquí podemos ver la gráfica que representa este tipo de diagrama. Un diagrama de dispersión. Un diagrama de dispersión es un gráfico que permite visualizar las posibles relaciones entre dos variables. La variable A de cada eje del plano cartesiano se le asigna una variable, estatura en el eje X y en el eje Y, por ejemplo, y las observaciones se presentan como puntos en el plano contenido. La información particular asociada a las variables. Otra definición de diagrama de dispersión sería que es una herramienta gráfica, es más usada y sencilla y potente para analizar relación que puede existir entre dos variables. Siguiente. Algunos pasos para elaborar un diagrama de dispersión. Primero se construye un diagrama de dispersión. Es necesario tener y clasificar dos variables, pares ordenados, uno en el eje X y otro en el eje Y. Es la variable independiente y que por lo general la variable dependiente del plano cartesiano sobre los cuales se va a analizar posibles patrones o tendencias, visualizando de manera general la asociación entre las variables. Estos patrones se pueden visualizar mediante herramientas estadísticas o mediante hoja de Excel, donde cada punto corresponde a un par ordenado, X y Y. De esta manera se van uniendo los pares y colocando los puntos hasta cubrir todos los datos del estudio. Siguiente.
podemos ver un ejemplo de un gráfico de dispersión aplicado en el ámbito de la productividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.